En este video vamos a explicar cómo se traza un círculo de Moore cuando se tiene a una pieza sometida a un estado doble de tensiones. Un estado doble de tensiones es aquel que queda perfectamente definido cuando uno puede observar y plasmar la pieza en el plano de una hoja o de la pizarra y no se pierde calidad de la información. En este caso tenemos una pieza que está contenida en el plano de la pizarra con un estado de cargas cualesquiera que la mantiene en equilibrio. Y vamos a analizar cuál es el estado de tensiones en el punto A. Aquí tenemos el par de ejes coordenados y ortogonales X e Y. Y si este punto lo corporizamos como un diferencial de elemento, tendríamos este estado de tensiones que está aplicado sobre el mismo. Tensiones sigma, que las he dibujado salientes o de tracción, y las correspondientes tensiones tau respetando el teorema de Cauchy-Riemann. Fíjense que los sentidos son opuestos y se acercan en este caso a la arista común, y aquí también ocurre otro tanto, solo que se están alejando. Si uno presta atención, estas tensiones que están aquí son las que corresponden en el caso de sigma x y tau xy cuando se corta la pieza con un plano vertical. Observen que el plano vertical es perpendicular al eje x, con lo cual quedaría definido por un vector o un versor a lo largo del eje x. Mientras que otro tanto ocurre con el estado de tensiones sigma y tau y x, que se ha obtenido al cortar a la pieza con un plano horizontal en este punto A. Y fíjense que ese plano horizontal es perpendicular al eje Y y por lo tanto podría quedar perfectamente definido por un vector o un versor perpendicular al mismo. Estos valores que están aquí son los que uno puede llegar a calcular sobre la estructura cuando la corta con estos dos planos perpendiculares entre sí y que son planos típicos de trabajo, porque habitualmente este plano es perpendicular al eje principal de la barra y este otro es paralelo al mismo. Una vez que se han obtenido estos cuatro valores mediante cálculo, que constituirían los datos para construir nuestro círculo de Moore en dos dimensiones, se traza un par de ejes coordenados y ortogonales. En el horizontal se ubicarán las tensiones sigma y en el vertical las tensiones tau. Posteriormente y a escala se dibujarán las tensiones sigma y las tensiones tau con sus correspondientes signos. Yo he supuesto que las dos tensiones sigma son positivas, como se veía en la pizarra anterior, y he considerado que la sigma x tiene mayor módulo que la sigma y. Por otro lado, las dos tau tienen que tener obligatoriamente el mismo módulo, pero la tau y x giraba en forma horaria, por lo tanto la puse como positiva, y la tau xy giraba en forma antihoraria, por eso la puse como negativa. Las dos tau siempre son de la misma magnitud y de signos opuestos, mientras que las sigmas pueden ser completamente diferentes e incluso alguna podría valer cero o ambas. Con las tensiones tau y sigma que se corresponden al plano I, trazamos la tensión genérica ρI, que es la composición de ambas utilizando el método del paralelogramo. Y otro tanto hacemos con la tensión tau xy y sigma x para obtener la tensión ρx. A partir de estos dos extremos vamos a comenzar el trazado del círculo de Moore. El trazado del círculo en sí es muy sencillo. Tenemos que unir los extremos de las dos tensiones genéricas ρ. Y una vez que las unimos, donde esa línea auxiliar corta al eje de las sigmas, tenemos el centro del círculo. Y el radio estará constituido por la distancia que hay entre el centro y el extremo de ρi o entre el centro y el extremo de ρx. De esta manera podemos trazar el círculo. ¿Cuál es la interpretación que tiene ese círculo? Cada uno de los puntos que corresponden a la circunferencia, es decir, a la periferia del círculo, está representando un estado de tensiones en el punto A de nuestra pieza, de acuerdo con el plano a través del cual la cortemos. Fíjense, cuando nosotros la cortábamos con un plano horizontal, el estado de tensiones resultante fue sigma i. Cuando cortamos a la pieza con un plano vertical, el estado de tensiones resultante fue ρx.
Aprecien lo siguiente. Este plano y este plano tendrían un lugar donde se intersectan que estaría justamente aquí. Este punto de intersección no es un punto cualquiera del círculo, es un punto específico que se denomina primer polo de Moore. Si yo cortara la pieza con un plano de, por ejemplo, este ángulo, el estado de tensiones que surja en la misma será desde aquí hasta el origen, me dará la tensión genérica ρ. Y por supuesto, sobre el eje de las sigmas y sobre el eje de las tau, podría ver las dos componentes con su correspondiente signo. Si yo, por ejemplo, cortara a la pieza con un plano con este ángulo, el estado de tensiones estaría dado por la unión de este punto con este, para obtener la tensión genérica ρ. Y sobre el eje horizontal vería cuál es la componente que tiene de tensión normal y sobre el eje vertical la componente de tensión tangencial. De este círculo podemos destacar 4 puntos importantes. Este y este. El punto que se halla siempre más a la derecha lo vamos a denominar siempre sigma máximo y el que está más a la izquierda sigma mínimo, independientemente de si en módulo este valor fuera mayor que este porque la circunferencia estuviera dibujada del lado negativo de las sigmas. Mientras que el punto que se halla más arriba es el que corresponde al estado de tensiones con tau máxima. Pero puede haber, como en este caso, un remanente de tensión sigma que va desde aquí hasta aquí. Aquí debajo tendré el punto donde se halla la tau mínima. Como se puede observar, si yo mido a escala desde aquí hasta aquí, tendré el módulo de la sigma mínimo. Desde aquí hasta aquí, el módulo de la sigma máxima. Desde aquí hasta aquí, el módulo de la tau máxima. Y desde aquí hasta aquí, el módulo de la tau mínima. Otras cosas que podemos destacar son las siguientes. Si unimos el primer polo de Moore con el punto que corresponde a sigma mínimo, tendremos el plano que da lugar a dicho estado de tensiones, que tiene la particularidad de que no hay componente tau. Observen que en un plano de esta manera, la única tensión que habría es sigma mínimo, que sería equivalente a la ρ en ese plano, sin componente tau. Si hacemos otro tanto aquí, tendremos el plano que da lugar a la sigma máxima. Y observen que tampoco hay tensión tau, solamente hay esta componente sigma. Mientras que si yo trazo este plano, tendremos aquel que me da el valor de la tau máxima, pero que sí hay una componente sigma porque la tensión ρ viene desde aquí hasta aquí. Y si trazo este plano que está aquí abajo, también tendríamos una tensión ρ desde aquí hasta aquí, con una componente que es tau mínima y una componente de aquí hasta aquí. Otra cosa muy importante para resaltar es que el ángulo que se forma entre este plano que da la tensión sigma mínimo y este plano que da a la tensión sigma máximo es siempre de 90 grados. Y otro tanto ocurre con el plano que da lugar a la tau máxima y al plano que da lugar a la tau mínima. En este caso, a su vez, tenemos como refuerzo el teorema de Cauchy-Riemann, que nos dice que si teníamos dos planos ortogonales y en uno de ellos actuaba una tensión tau de esta magnitud, en un plano perpendicular al mismo tiene que actuar otra tensión tau igual y contraria, es decir, con el mismo módulo pero signo contrario. De esta forma tendría 4 vértices en el círculo que me dan estados de tensión particular. Y a su vez podría, teniendo el gráfico a escala, determinar perfectamente los ángulos que corresponden a cada uno de ellos. Vamos a ver cómo yo podría determinar los valores de sigma máximo y sigma mínimo a partir de estos datos que están aquí. Para ello haremos la siguiente descomposición. Lo primero que vamos a hacer es medir la tensión sigma que hay hasta el centro de la circunferencia. Ese valor es bastante simple de obtener. Observen que está a mitad de camino o equidistante entre sigma i y sigma x. Por lo tanto, para venir desde el origen de coordenadas hasta el centro, tendría que calcular el promedio
de estas dos tensiones. El otro problema es llegar desde aquí hasta aquí o eventualmente restarle a este valor toda esta magnitud para llegar hasta aquí. Pero si prestamos atención, esta medida y esta medida son idénticas entre sí. En un caso la estaría sumando y en el otro caso la estaría restando al promedio de estas dos tensiones sigma. ¿Cuánto vale esta medida? Es el radio, que está aquí dibujado, de nuestra circunferencia. Y si le prestamos mayor atención, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Cómo haríamos para obtener la magnitud de este radio? Observen esta magnitud que está aquí y esta magnitud que está aquí. No son ni más ni menos que los dos catetos de un triángulo rectángulo y el radio es la hipotenusa. Si conociéramos el valor de este cateto, no tenemos problemas. De hecho, lo conocemos. Tiene este módulo, el de tau xi o el de tau ix porque el módulo es idéntico. Nos queda este cateto. Este cateto lo podríamos sacar de la siguiente manera. Fíjense que esta distancia que está aquí es la diferencia entre las tensiones normales. Pero si la dividimos por 2 tendremos este segmento que es el que corresponde al cateto de este triángulo rectángulo. Resumiendo, vamos a expresar las fórmulas que corresponderían a esta tensión sigma máxima y a esta tensión sigma mínima, que son las que emplearemos durante el desarrollo del tema flexión combinada con torsión. Aquí tenemos las expresiones de las tensiones máximas y mínimas. Para la tensión sigma máxima tenemos que este término constituía el segmento que iba entre el origen de coordenadas y el centro del círculo. Y lo que está aquí es la hipotenusa, que corresponde al radio del círculo. Fíjense, este sería el cateto adyacente del triángulo rectángulo que habíamos mencionado antes, y este era el cateto opuesto, es decir, el segmento horizontal y el segmento vertical. Para la tensión sigma mínimo, ¿qué hacíamos? A la distancia que había desde el origen al centro del círculo, le restábamos el radio del círculo, que era toda esta magnitud. Y para las dos tensiones tau, máxima y mínima, no es ni más ni menos que la magnitud del radio del círculo, la tensión que toma el máximo módulo, con el signo más para la máxima y con el signo menos para la mínima. De esta manera tendríamos planteadas las tensiones extremas, tanto en sigma como en tau, que se pueden obtener de un círculo de Moore para un punto determinado de la pieza, en nuestro caso era el punto A, que está sometido a un estado de cargas y se encuentra en equilibrio. Estas tensiones son las que surgirían en 4 planos diferentes que se podrían trazar a partir del primer polo de Moore.